Buenos días, amados. Aquí habla el doctor Gilberto Lozano. Ya estamos llegando al final de nuestro primer curso del Certificado en Estudios Bíblicos y Teológicos de la Universidad de Anderson. Hoy quiero hablar de un tema bien importante, es la formación y naturaleza del Corpus Paulino. Este tema se refiere a los documentos que en el Nuevo Testamento reciben el nombre del apóstol Pablo. Es claro que la importancia de Pablo no se puede sobreestimar, pues no solamente hay una buena cantidad de escritos en el Nuevo Testamento que llevan su nombre, sino que también las enseñanzas de Pablo constituyen un elemento muy importante de la fe cristiana. Entonces, vamos adelante. ¿Quién fue Pablo? Junto a Jesús, Pablo es la persona más importante en la formación del cristianismo. Es claro que el Señor Jesús es la pieza fundamental, la pieza clave en la formación de esta nueva fe, a pesar de que podemos decir que no es nueva, pues es una fe que hereda los elementos fundamentales del judaísmo. Entonces Jesús es la pieza central, pero luego enseguida, y Pablo fue casi que un contemporáneo de Jesús, posiblemente era tal vez un poquito más joven que Jesús, cuando Pablo aparece en la escena y él es una pieza clave en la formación y en la identidad de esas comunidades cristianas que se formaron alrededor de la enseñanza de Jesús. El libro de Hechos de los Apóstoles da información que Pablo no menciona en sus cartas. Por ejemplo, el libro de los Hechos dice que Pablo nació en Tarso. Eso es casi que en la Asia Menor, de una familia judía. También el libro de los Hechos dice que Pablo se preparó con un rabino muy prestigioso, muy conocido de su época, tal vez el rabino más importante de su época, de nombre Gamaliel. Esas dos son cosas que Pablo mismo no dice en sus cartas. Lo que Pablo nos dice es que él fue un judío, fue fariseo, que significa que Pablo perteneció al grupo, a la secta, podemos decir tal vez, judía más importante en el sentido de estudio en la antigüedad. En el primer siglo los judíos estaban divididos en varias sectas, o había varios grupos con más o menos seguidores, dependiendo de la casta, del grupo social al que la persona pertenecía. Por ejemplo, estaban los saduceos, era el grupo que estaba concentrado en la ciudad de Jerusalén y tenía que ver con el sacerdocio. Es claro que no todo el mundo podía ser saduceo. Para ser saduceo era necesario pertenecer a una familia sacerdotal. Entonces no era cualquiera el que podía aspirar a llegar a ser saduceo. Pero sí se podía llegar a ser un fariseo. Los fariseos eran un grupo que admitía miembros y eran conocidos por ser tremendos estudiantes de la ley, de la Torá, y por ser muy celosos en su búsqueda de obedecer los preceptos de la Torá. Pablo entonces nos dice que eso es su trasfondo. Él es judío, crecido en la diáspora, quiere decir fuera de la tierra de Israel. Él no nació en la tierra de Israel en sí misma, sino que nació afuera
y de alguna manera llegó a vivir entonces en Jerusalén, y es allí donde él tiene contacto con los primeros cristianos, ¿no? Y lo que lo lleva a tener conflicto con ellos. Bueno, la información más confiable viene de las cartas que el propio Pablo escribió. Pablo en ese sentido nos da información biográfica cuando ella es necesaria para sus propósitos teológicos, por ejemplo, en sus discusiones con los judíos y otros cristianos. Pablo nos dice en el libro de los Gálatas, por ejemplo, capítulo 1, versículos 13 y 14, ustedes habrán oído decir cuál era mi conducta anterior en el judaísmo y cómo perseguí con violencia a la iglesia de Dios y procuré destruirla. En el judaísmo yo dejaba atrás a muchos de mis paisanos de mi misma edad porque era mucho más estricto en mantener las tradiciones de mis antepasados. Eso Pablo lo dice entonces para establecer sus credenciales como un judío, que había sido muy celoso y sobrepasaba a la gente de su propia edad en su conocimiento y en su celo por mantener las tradiciones judías o judaicas que había heredado. Pablo fue misionero y escritor. Después de su conversión, y ya hablaremos brevemente acerca de su conversión, Pablo no enseguida, pero después de un cierto periodo fue llamado a compartir el Evangelio, y eso lo llevó a visitar varias ciudades del mundo antiguo de su época, donde fundó iglesias. El libro de los Hechos nos cuenta que Pablo hizo por lo menos 3 viajes misioneros por Asia Menor y Europa. Asia Menor es esa parte del mundo que hoy en día conocemos como Turquía. Los romanos llamaban a esa región Asia. Hoy en día, hasta hoy en día uno puede ver en los mapas esa región descrita como Asia Menor. Y Pablo, es claro, también viajó por Europa, lo que hoy en día es Europa, especialmente Grecia e Italia. Pablo fundó entonces iglesias en las ciudades de Éfeso, Galacia, en la región de Galacia, Tesalónica, eso en Tesalónica y Filipos en Europa, en Grecia y en otras ciudades. Entonces Pablo mismo fue fundador de varias iglesias, ¿no? Al llegar allí y compartir el Evangelio con ellos. Pablo también es central en el libro de los Hechos. Él ocupa tal vez la segunda parte del libro de los Hechos. El libro de los Hechos está más o menos dividido equitativamente, entre las cosas que Pedro hizo, más o menos la primera mitad del libro, y la segunda mitad del libro por las historias, por los eventos que narran las cosas que Pablo hizo. Y Pablo, aparte de eso, de ser uno de los personajes principales en el libro de los Hechos, él también es escritor, autor de varias cartas. 13 son atribuidas a Pablo. El libro de los Romanos, Primera y Segunda de Corintios, Gálatas, Filipenses, Primera y Segunda de Tesalonicenses, Filemón, Efesios, Colosenses, Primera y Segunda de Timoteo y Tito. Y aparte de eso, en esas cartas, en sus enseñanzas, Pablo es responsable por varias doctrinas importantes en la fe cristiana, de las cuales hablaremos en unos minutos. Es menester ahora ocuparnos sobre qué exactamente son los documentos paulinos o las cartas que él escribió. Pablo solo escribió cartas, hasta donde tengamos conocimiento, solo escribió cartas, a pesar de que el libro de Romanos
Es escrito como una carta, pero se lee más como un tratado teológico. Pero hasta donde sabemos, Pablo no escribió historias, no escribió un evangelio, no escribió una biografía, no escribió, bueno, en fin. El género literario de sus escritos son cartas, ¿no? ¿Y qué son las cartas? Las cartas son documentos ocasionales. Ustedes deben recordar que hace un tiempo, hasta hace no mucho tiempo, recibíamos cartas por el correo, ¿no? Hoy en día recibimos más cuentas, recibimos más correspondencia oficial del gobierno, del banco, de una empresa que quiere que compremos sus servicios, en fin. Anteriormente, hasta hace no mucho tiempo, recibíamos cartas. No era posible recibir una carta de nuestros hermanos, hermanas, nuestros padres, nuestros amigos. Recibíamos cartas por el correo regular. Hoy en día la gente casi no escribe cartas. Pablo escribió cartas. Los documentos que están ahí en el Nuevo Testamento son cartas escritas por Pablo. En ese sentido son documentos ocasionales. Fueron escritos o escritas para tratar temas específicos de las iglesias. Entonces, Pablo escuchaba, por ejemplo, que había un problema en la iglesia de Corinto. Entonces él escribía, con la información que tenía, escribía una respuesta, escribía su opinión acerca de lo que estaba pasando en Corinto y cómo los corintios deberían resolver el problema, la crisis, ¿no? Entonces, aquí es bien importante darse cuenta de que las cartas no son documentos teológicos bien desarrollados, bien formados. Tal vez con la única excepción de Romanos nuevamente. Las cartas son documentos ocasionales y ellas corresponden a la forma y a la estructura de la época de la cual vamos a hablar en unos minutitos. Por eso, ese formato ocasional explica por qué Pablo cambia de opinión. Por ejemplo, tenemos aquí dos versículos en dos cartas diferentes. En Gálatas 3:28 Pablo dice, ya no importa el ser judío o griego, esclavo o libre, hombre o mujer, porque unidos a Cristo todos ustedes son uno solo. Entonces en Gálatas Pablo dice que en Cristo ha formado una nueva humanidad, en la cual estas diferencias sociales entre los judíos y los griegos, entre los esclavos o las personas libres, los hombres o las mujeres no importaban, porque lo que importaba era la nueva humanidad que disipaba, que disolvía esas diferencias sociales. Entonces, en la carta de Gálatas, Pablo está exponiendo el surgimiento de una nueva humanidad. Ahora, en Primera de Corintios 14:34, Pablo dice, las mujeres deben guardar silencio en las reuniones de la iglesia, porque no les está permitido hablar. Deben estar sometidas a sus esposos como manda la ley. Y este es un versículo favorito de aquellos que quieren mantener a las mujeres calladitas y no darles ningún papel en la iglesia, especialmente la posibilidad de enseñar o inclusive de ser pastoras, ¿no? Y es claro que ese versículo contradice el versículo de Gálatas, donde Pablo dice que no importa la diferencia de género, porque en Cristo somos todos uno solo. Ahora, esa diferencia se debe al contexto. El versículo de Corintios fue escrito para una iglesia en crisis en el contexto de la cultura greco-romana, especialmente en Grecia, ¿no? Entonces, yo no tengo tiempo para ahondar en ese tema, pero esas